Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Buenos días con todos. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, hay chicos nuevos, hay chicos que nos acompañan, ¿no? También, nuevamente, buenos días con todos. Buenas, buenas, buenas. Yo me acuerdo los nombres, así que no hay ningún problema. Señorita Ana, buenos días, ¿cómo está usted? Caballero Cristian, ¿no? Bueno, a todos. Anderson, William, Cristian, Joseph, Ana, Pamela, Jacqueline, Luis, Yanis, Carlos, también me acuerdo de usted, Rosa, Nelson, Luis Eduardo, Yeli, Jeremy, Valeria, también buenos días, Jennifer, Valeria, Luis, Cristian, Diego, Augusto, David, Lorena, Mayra, Axel, buenos días con todos. Ariana, buenos días, buenos días. ¿Cómo no me voy a acordar de ustedes? Melissa, ¿cómo no me voy a acordar? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer. Ya, para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Paulo Alvarado. Yo los voy a acompañar en este ciclo. Les tengo sorpresas, sorpresas con los materiales para este ciclo. Poco a poco vamos a ir renovándolos. Se van a dar cuenta ya. Antes de empezar la clase, quisiera mostrarles un videito. Es un videito acerca de neurociencia, ¿no? Que es una carrera que a mí me encanta. La neurociencia, neuropsiquiatría, ¿no? Quisiera mostrarles un video para que ustedes conozcan y sepan un poquito cómo cuidar el cerebro. ¿Cuáles son las cosas que nos permiten, por ejemplo, manejar una felicidad estable, superar la ansiedad, la depresión, cómo conectarnos? ¿Ah? Vamos, hay un gran neurólogo, neuropsiquiatra llamado Facundo Manes, es un argentino, les recomiendo que vean sus videos. Yo estoy a punto de escribirme a una clase virtual con él, con un grupo, ¿no? Y queremos asesorarnos, ¿no? Con él, porque también me encanta ese rubro de la neuropsiquiatría, la neurociencia, conocer un poquito el comportamiento, la actitud, cómo reacciona el sistema nervioso ante ciertas situaciones de la persona. A ver, vamos a mostrarles un poquito. Buenos días con todos, buenos días. 6 consejos para cuidar la salud de tu cerebro. Vamos, a ver. Sí, ya está conectada. Somos seres sociales y tener vínculos humanos protege al cerebro. Así que hay que estar conectados. No se aíslen. Tenemos que tener vínculos humanos. Eso protege al cerebro, es un factor de protección cerebral. También el optimismo. El optimismo es un factor de protección cerebral. El ejercicio físico. Más allá del impacto del ejercicio físico en el aparato cardiovascular, hay un efecto directo en el cerebro, genera nuevas conexiones cerebrales, mejora el ánimo, refuerza el pensamiento creativo. En un experimento se convocó a gente que era sedentaria, mayor de 65 años. A la mitad, imagínense ustedes son mayores de 65 años, todos sedentarios, a la mitad se les dijo, caminen regularmente por un periodo de tiempo, unos meses, y al otro grupo se les pidió que sigan siendo sedentarios como hasta ese momento. En el cerebro, en cada hemisferio, en la base, en el medio, tenemos una estructura que se llama hipocampo, que interviene en la consolidación de la memoria, sobre todo más reciente.
Y esa área se desgasta, se atrofia 1% anual después de los 65 años. En las personas que caminaron regularmente por meses, ese desgaste no se producía. Es más, había como si fuera más volumen del hipocampo. Eso genera miles de conexiones nuevas. Así que el ejercicio físico es clave para mantener la mente en forma. Y también mantener una mente activa, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, en mi caso, si yo regreso a la Argentina en avión y alguien me ve leyendo un artículo científico y me conoce, va a decir, Facundo está estimulando su mente porque está leyendo algo científico. Y en cierta manera sí, pero no tanto, porque es lo que hago hace décadas, leer artículos de neurociencia. Yo activaría más mi cerebro si aprendería un idioma diferente que no conozco, o un tema que no conozco, o un instrumento musical que no conozco. Hay que mantener el cerebro activo hasta el último día de la vida. Uno tiene que jubilarse de su trabajo, porque jubilarse viene de júbilo, de un premio, pero nunca jubilarse de lo que a uno le apasiona. Hasta el último día de la vida uno tiene que estar activo mentalmente, aprendiendo cosas nuevas. Además, una dieta saludable, rica en verduras, en frutas, en pescado, que contiene omega 3, es muy importante para el cerebro. Manejar el estrés. La realidad no la podemos cambiar, pero sí podemos reevaluar la realidad. Podemos ver cómo evaluar y trabajar cómo respondemos ante la realidad. Hoy sabemos que la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Si yo pienso ahora, sin ninguna evidencia, que ustedes se están aburriendo con esta charla, me voy a sentir mal. Si yo pienso, sin ninguna evidencia, que ustedes están disfrutando esta charla y están aprendiendo, me voy a sentir bien. Y yo no tengo ninguna evidencia. Es más, seguramente ustedes por educación, aunque no les guste, me van a decir que estuve bien, porque estoy bien. Pero lo que quiero decir es que uno crea la realidad. Y la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y uno puede cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Y eso es una buena manera de enfrentar el estrés o la realidad que a veces no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo reevaluamos la realidad. Dormir bien. Hay que dormir 8 horas por día. El sueño es salud. El sueño interviene en la función hormonal, en regular la función inmune y también en la consolidación de la memoria. Así que en resumen, vida social activa. Para mantener un cerebro saludable, hoy recomendamos vida social activa, estar vinculados con otras personas, ejercicio físico, estar activo mentalmente, aprender cosas nuevas, una dieta rica en verduras, frutas, pescado con omega 3, manejar el estrés, dormir bien. Acá tienen todas cosas gratis que le hacen muy bien al cerebro. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el video? Interesante, ¿no? Da gusto, ¿no? Cuando la persona sabe, cuando la persona conoce el tema, da gusto, te entretienes viendo, ¿no? Y sabiendo que las cosas que te dice son muy importantes y que reflejan, que se asemejan mucho a lo que tú vives hoy en día, pues te motiva, ¿no? Te motiva, te hace pensar, te dice si es cierto, ¿no? No me conoce y mira todo lo que está planteando, se asemeja mucho a lo que yo estoy viviendo ahora. Entonces a veces tú te preguntas, ¿para qué leo un libro? ¿Con qué intención lo leo? ¿Tiene algún interés? De repente el tema te gusta, pero ¿tú por qué lees un libro? ¿Lees un libro porque quieres aprender más? ¿Te has dado cuenta que leyendo un libro aprendes a expresarte mejor? Aprendes a abrir más tus ideas, aprendes a ser más creativo. Sin querer conoces algo más acerca de ciertos temas. Entonces, es bueno, ¿no? Por eso el mantener una vida social activa es bueno. No te aísles, no te aísles, comunícate, sal a la calle, conversa con las personas que tengas más confianza, cuéntales tus problemas. De repente no te dan una solución, pero cuéntales. Con el que te escuchen, con el que te sientas abiertamente, te vas a sentir mejor, ¿no? Una buena alimentación, ¿no? Ahí mencionó algo muy clave. Dijo acerca de cuando tú dictas, cuando sientes que las personas le agrada lo que tú dictas, te vas a sentir bien, ¿no? No sé si, para los que ya me conocen saben que a veces cuando dicto y todos están callados, no dicen nada, yo les comento, les digo, chicos, ¿han entendido? O cuando ustedes están muy callados, yo me voy a aburrir. ¿Cómo te das cuenta cuando los chicos o las personas se sienten a gusto con lo que dictas? Cuando te comunican.
No cuando exactamente te lo digan, sino cuando interactúan contigo. Profe, esto, ¿no? Te sientes bien. Pero si uno no habla, pues imagínate, ¿no? Profe, entonces los tímidos no tienen una vida social activa, no se hacen entonces se hacen daño. Mm, si te refieres a daño físico, no. Pero daño mental, no, un daño psíquico, sí. Porque se aíslan, ¿no? Concentran tanto, hacen que su sistema nervioso, simpático, parasimpático, se autorregule y maneje, pues, ese comportamiento. Entonces, por eso tiene que ser abiertos, ¿ya? Es más, hasta las personas tímidas, de cierta forma, también se comunican, buscan la forma de comunicarse con alguien, pero lo hace, pero con las personas que tengan más confianza, pero lo hace. Pero tienes que buscar abrirte, ¿no? Tienes que buscar comunicarte. Listo, muy bien. Así trataremos de iniciar cada clase con un video, no necesariamente motivador, pero que poco a poco te ayude a conocer algunas cositas que de repente te van a ayudar, ¿no? A abrirte más, a conocer un poquito más de tu cerebro. Por eso les digo que para aquellos que van a medicina, por ejemplo, al área pues de neurociencia, ¿sí? Que es una de las carreras más, eh, más costosas, por decirlo así, no de dinero, sino por el estudio, es interesante, ¿no? Saber cómo necesariamente una persona interactúa, ¿no? Y cómo es que su sistema actúa consciente e inconscientemente, ¿no? Ante ciertas situaciones. Profe, disculpen, comunicarse necesariamente tiene que ser con una persona, no puede ser con un animal. Mm, hay algo muy cierto en eso. Lo que pasa es que la diferencia que tenemos entre los humanos y los demás animales es que nosotros podemos hacer suposiciones acerca del pasado y del futuro. O sea, nosotros tenemos la habilidad de generar déjà vus. Por ejemplo, nosotros nos deprimimos, nosotros somos ansiosos, o sea que nos preocupamos por algo que no ha pasado y algo que ya pasó. En cambio, los animales no. Los animales actúan en el presente, actúan en el momento, su reacción es espontánea. Algo así como lo que sucedía con nuestros antepasados, ¿no? El Homo sapiens, ¿no? El Erectus, ¿no? No lo pensaba, actuaba directamente. ¿O acaso crees que él razonaba al momento de ver un animal y decía, ah, ya, yo me voy a ir por allá, tú por acá, y vamos a atraparlo y lo vamos a cazar? No, no actuaba. Es que concretamente no tenía un raciocinio completo, ¿no? Profe, ¿el tartamudeo es porque una persona no conversa mucho? No necesariamente. Tiene que haber algún problema, ¿no? En ciertos órganos específicos para que se genere una mala entrada o salida de aire y eso provoca la obstrucción, ¿no? De las cuerdas vocales. Listo, empecemos. El tema de hoy, chicos, es ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular se conoce como el ciclo vital de la célula, ¿ya? A ver, creo que la principal diferencia es la interacción con respuestas, lo que hace que forme una buena comunicación. Sí, y, y, y si se dan cuenta, pues esto tiene mucha relación con ciertos cursos que ustedes van a llevar, como por ejemplo el lenguaje, ¿no? Profesor, disculpe, entonces los introvertidos están mal. No, es que de acuerdo a como tú lo veas, ya no me quisiera mucho desplayar con el tema, ya, pero recuerden, ahí no te está diciendo, oye, es exagerado, no, simplemente te están diciendo, sé comunicativo, nada más. No es lo mismo paciencia con ser paciente, ¿no? Yo quiero estudiar medicina, pero desde que estoy en la academia me encantó la psicología y toda esa parte misteriosa del cerebro y sus funciones, y no sé muy bien qué quiero ahora. Bueno, ahí tienes a una gran tutora y psicóloga como Alejandra que te va a ayudar bastante, ¿no? Te va a orientar, ¿no? A saber qué sí es. Pero recuerda que uno, generalmente, para los que quieren estudiar medicina, tiene que nacerte, ¿no? Tiene que nacerte, pero también están involucrados, ¿ah? Porque un médico también tiene que conocer un poquito acerca del comportamiento humano, así como los psicólogos saben mucho del cerebro, pero en cuanto a función. En cambio, los médicos nos basamos al cerebro en cuanto a su fisiopatología, a su histología, a las patologías. Puede haber ligera similitud. Listo, ahora sí. Ciclo celular, mitosis y meiosis. El ciclo celular es el ciclo vital de la célula.
es la etapa por la cual la célula va a nacer, va a crecer, se va a dividir y va a morir simplemente. Para eso la célula pasa por dos etapas principales. La primera etapa se llama interfase, que es la etapa de preparación, y la otra etapa se llama fase M, que es la etapa de división. ¿Correcto? Aquí está. La interfase y la fase M. La fase M o la fase de división se divide en dos. Se divide en mitosis y se divide en meiosis. ¿Ya? Mitosis y meiosis. Para eso, por ejemplo, nosotros tenemos millones de células, ¿no? Pero si las clasificamos de acuerdo a sus funciones, hay muchas. Digestivas, endocrinas, nerviosas, respiratorias, circulatorias, excretoras, nerviosas. Pero si las describimos de acuerdo a su división, entonces solamente podemos ver dos: células somáticas y células sexuales. Profesor, ¿cuáles serían las sexuales? Bueno, el espermatozoide y el óvulo. Y las demás, somáticas. Ahora, profe, ¿por qué dicen que las células somáticas son diploides? Porque dicen que las células sexuales son haploides. Una célula somática equivale a 2N46. ¿Qué cosa es 46? 46 es el número total de cromosomas que tenemos dentro de la célula. Nosotros tenemos 46 cromosomas en 23 pares. 23 pares, así. 23 pares. Y el par 23 es el par sexual. Por ejemplo, en los caballeros, ¿el par sexual cuál es? XY. Por eso, si te preguntan, ¿cuál es el cariotipo del varón? 46XY. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo es el número total de cromosomas que tenemos dentro de una célula. Cariotipo masculino. ¿Cuál es el cariotipo femenino? 46XX. Quiere decir que tu par 23 tiene dos cromosomas X. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? No te olvides. ¿Sí? Sí, nuevamente voy a explicar, no te preocupes. Cuando hablamos de los tipos de células según su división, hablamos de células somáticas y células sexuales. Las somáticas siempre van a ser diploides, en cambio las sexuales son haploides. N es igual a 23. ¿Qué significa? Que nosotros dentro de la célula sexual tenemos 23 cromosomas. Cromosomas, acá hay 23 pares. De esos 23 pares, del par 1 al par 22, se les conoce como cromosomas autosómicos o somáticos. Somáticos. Y al par 23 se le llama el par sexual. ¿Y qué es lo que define tu cariotipo? El par sexual. Pero el cariotipo hace referencia a los 46 cromosomas. Sí. Pero se enfoca también en los 23 pares. Perdón, en el par 23. Sí, pues. Cuando te digan cariotipo masculino, cariotipo femenino. Ahora mira, por ejemplo, las células diploides se van a dividir por un proceso llamado mitosis. La mitosis me dice que a partir de una célula 2N46 se van a formar dos hijas 2N46. Quiere decir que las hijas son iguales. Por lo tanto, la mitosis hace que las células somáticas se dividan y forman células somáticas iguales. En cambio, las células haploides se dividen por un proceso llamado meiosis. Pero mira, las células haploides, o sea, las células germinales o sexuales, empiezan siendo diploides. Diploides, la mamá es diploide. Hay dos meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1, esta mamá diploide va a formar dos hijas diploides, pero no son iguales. Son recombinadas, quiere decir que estos cromosomas de estas células se han apareado, se han dividido, han intercambiado genes. En la meiosis 2, estas dos hijas 2N, cada una va a formar dos hijas N. 23. 23, todas son 23. A todas estas células sexuales son diferentes. Diferentes. ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, señorita Mariana Luisa, tú y tu hermana o tu hermano tienen el mismo ADN, ¿no? Deberían ser igualitos, tienen el mismo ADN. Pero ¿por qué no son igualitos? Ah, buena pregunta, ¿no? Deberían serlo.
Profe, pero si es mi gemelo, claro, pues es otra cosa, pero si tú le llevas 2, 3 años, así le lleves 20 años, si tienen el mismo ADN, deberían ser iguales, pero ¿por qué no lo son? Ah, porque provienen de diferentes células sexuales. ¿Y a qué se debe que provengan de diferentes células sexuales? Bueno, es que en la meiosis ocurre un proceso llamado recombinación genética, también se le conoce como el crossing over, y gracias a ese crossing over, pues nosotros somos diferentes. Bien, estas son las partes de la célula que van a participar exclusivamente en la división. Estas son las partes. Por ejemplo, la carioteca. La carioteca es lo que nosotros conocemos como el núcleo. La carioteca o membrana nuclear, esto, de verde, ¿ya? Dentro de la carioteca o el núcleo encontramos el ADN. El ADN tiene dos estados. Tiene un estado condensado, al cual se le llama cromosomas, y tiene un estado descondensado, al cual se le llama cromatina. Quiere decir que el ADN o la célula empieza teniendo su estado descondensado, llamado cromatina, que es el ADN, ¿no? ADN descondensado. ¿Qué más? Tenemos el nucleolo y el centriolo. Ambos son organoides. ¿Qué es un organoide? Un organoide es un componente celular que no tiene su propia membrana. No tiene. En el caso del nucleolo, el nucleolo es un organoide que va a formar otro organoide. ¿Y cómo se llama ese otro organoide? Ribosomas. ¿Y para qué van a servir esos ribosomas que lo forma el nucleolo? Esos ribosomas forman proteínas. Muy bien, Ariana. ¿Y para qué sirven esas proteínas? Esas proteínas le van a dar energía a la célula, energía para dividirse. Profe, ¿y el centriolo? ¿Para qué sirve el centriolo? Bueno, aquí mira, aquí está la célula. El centriolo se va a dividir. Aquí hay uno y aquí hay dos. Esos centriolos están hechos de una proteína. Esa proteína se llama tubulina y esa proteína va a estirar los centriolos. ¿Para qué? Para formar una red. Esa red se llama uso mitótico o uso acromático. ¿Y para qué sirve esa red? Bueno, para que el ADN condensado llamado cromosoma se pegue a esa red. Ahí, los cromosomas se van a alinear en la placa ecuatorial, así. Ya te lo explico más adelante, pero quiero que me entiendas para qué sirve el centriolo, para formar esa red. No te olvides, ¿ya? Y como te dije, mira, toda célula inicia siendo 2N46, así sea somática o sexual, pero tienes que entender que las somáticas 46 van a formar por mitosis somáticas diploides. Las sexuales 46, las madres, por meiosis 1 forman dos hijas diploides 46 y por meiosis 2 forman 4 hijas haploides 23, ¿correcto? No te olvides. Bien, ahora rápidamente, antes que nos gane la hora. Por ejemplo, aquí, la interfase tiene tres etapas. Tiene la fase G1, tiene la fase M y tiene la fase G2. Esta es la etapa de preparación de las células. Pero hay algunas células jóvenes que durante algún tiempo se dividen en nuestro cuerpo, durante algún tiempo, pero que luego ya no pueden hacerlo. Eso es porque alcanzan madurez. A eso, ¿cómo se les llama? Se les llama células quiescentes. Células quiescentes, ¿ya? Se les llama células quiescentes. Perdón, se me apagó un ratito la... Células quiescentes. Células quiescentes. A ver, aquí tenemos algunas células. Por ejemplo, las células de las plantas. La planta tiene varios tejidos. Tiene tejido vascular, tejido protector, tejido de soporte, tejido de crecimiento. Estos son tejidos vasculares. El xilema y el floema. El xilema transporta la savia bruta, el floema la savia elaborada. Pero el xilema está hecho de... El xilema es un tejido que está hecho de células muertas. Ya por lógica sabes que son células que no se van a dividir, ¿sí o no? En cambio, el floema está hecho por células vivas, pero sus células ya son adultas. Quiere decir que en ninguno de los dos casos sus células se dividen. Otras células de las plantas son las células parenquimatosas, o sea, un tejido llamado parenquimático. Ese tejido parenquimático es de almacén,
Por ejemplo, parénquima clorofiliano almacena clorofila, parénquima acuífero almacena agua, parénquima airífero almacena gases, parénquima milífero almacena almidón. Todas esas células están, o todos esos tejidos, tejido parenquimático clorofiliano, parenquimático acuífero, parenquimático airífero, parenquimático milífero, están hechos de células muertas. O sea, simplemente no se van a poder dividir. Los miocitos, ya esto es muy conocido, ¿no? Los miocitos son las células musculares, las células del músculo. ¿Tú hasta qué edad creces? Hasta los 18 o 20 años. Quiere decir que hasta esa edad, los miocitos de ciertas regiones del cuerpo se van a dejar de dividirse. En ciertas regiones del cuerpo, por ejemplo, las extremidades, ¿no? Brazos y piernas. Pero hay algunas regiones del cuerpo, como por ejemplo los bíceps, los tríceps, cuádriceps, pectorales, abdominales, diferentes músculos que no están relacionados con las extremidades, en las cuales los miocitos sí se va a poder dividir. Si no, mira nada más a las personas que van al gimnasio. ¿Para qué van al gimnasio? Para cargar peso. Y en eso yo me incluyo. Cuando tú cargas demasiado peso, haces que las fibrillas musculares se rompan. Esas fibrillas musculares rotas se estiran y se van a regenerar. ¿Cómo se regeneran? Gracias a un componente orgánico llamado proteínas. Esas proteínas van a hacer que se una ese tejido o esa fibrilla, pero se mantenga estirada. Eso es lo que va a permitir el aumento de la masa muscular. Es por eso que los bíceps aumentan, los tríceps aumentan, pero todo depende de una carga pesada, todo depende de una hipertrofia. Ojo. Profe, entonces los miocitos en cuanto al crecimiento, al desarrollo, solamente lo hacen hasta los 18 o 20 años. Sí, pero hay ciertos miocitos en las partes del cuerpo que sí se van a dividir, pero bajo estímulo, presión, fuerza. Luego tenemos los eritrocitos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos, las células que están en la sangre. Los eritrocitos son células que nunca se van a poder dividir. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen núcleo. Pero, profe, ¿no se supone que todas las células eucariotas tienen núcleo? Sí. En el caso de los mamíferos, solamente los mamíferos, sus glóbulos rojos no tienen núcleo. Si no tienen un núcleo, pues no van a poder dividirse, porque la base de la división celular es el núcleo, porque tiene que haber ADN. Y si no hay núcleo, pero tiene ADN, claro, pero recuerda pues que los glóbulos rojos, en el caso de los mamíferos, están en la sangre. Entonces, daría lo mismo, ¿no? Si se dividan o no. Es decir, los mamíferos, por ejemplo, sus glóbulos rojos se reponen cada 120 días. En cambio, los reptiles, los mamíferos, perdón, reptiles, anfibios, peces, ¿no? Sus glóbulos rojos duran para toda la vida. En cambio, en nuestro caso, en los mamíferos se repone cada 120 días por un proceso llamado eritropoiesis. Las neuronas también son células que se dividen hasta los 15 o 16 años nada más. Después de los 15, 16 años, la función de las neuronas es plasticidad cerebral o plasticidad neuronal. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, uno se daña, se golpea fuerte la cabecita. Cuando uno se golpea la cabeza de frente, aquí hay un área llamada el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el área del movimiento, pues. Una persona cuando se golpea fuerte aquí puede quedar parapléjica, cuadrapléjica, imposibilitada de moverse. Entonces, si el golpe no es tan fuerte, es de hecho que van a morir neuronas. Mueren neuronas. Entonces, todas esas neuronas que mueren del lóbulo frontal ya no se van a dividir, Eso es siempre y cuando tú hayas sobrepasado esta edad. Pero el hecho de que ya no haya neuronas aquí, no significa que esta región va a estar imposibilitada. No, sí. Pero, ¿qué quiere decir? Que los otros lóbulos van a ser fundamentales para apoyar esta zona. Desde su ubicación, esas neuronas que están aquí van a apoyar a esa zona que está con deficiencias.
A eso se llama plasticidad cerebral. No te olvides, ¿ah? Listo. Ya dejando un poquito de lado todas estas células que pasan a la etapa G sub 0, vamos a hablar de las otras células, ¿no? De estas células. ¿Qué son las células parenquimatosas? Bueno, entiéndelo como el tejido parenquimático, ¿no? El de acá es el tejido vascular de las plantas y este es el tejido parenquimático, el tejido de almacén. Ese es el tejido de transporte. Tejido vascular de transporte. Tejido parenquimático de almacén, ¿ya? Muy bien. Ahora, expliquemos un poquito lo que sucede en la interfaz. Estas células diploides, una vez que llegan a la interfase, van a pasar por 3 etapas, ¿no? 3 etapas. En la fase G1 van a aumentar su volumen, solamente van a crecer. Luego en la fase S, van a duplicar esto, mira, la cromatina. Si duplican la cromatina, el cariotipo cambia, el número cromosómico cambia de 96 a 92. Y tú dirás, ¿para qué cambia? Bueno, es importante, ¿no? Recuerda, en la mitosis, una célula 2N forma 2 hijas 2N. Si la mamá es 46, las hijas van a ser 46. Si yo utilizo mi lógica, sé que esta mamá dividiéndose no va a ser 46 cada hija, tendría que ser 23, ¿sí o no? Entonces, para que no se pierda los cromosomas, ¿qué ha tenido que hacer la mamá en la etapa S? Duplicar la cromatina. Al duplicar, se convierte en 92. Ahora, siendo 92, ¿cada hija puede ser 46? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el requisito indispensable para que toda célula se pueda dividir es la duplicación del ADN. O la replicación del ADN, o la cromatina, ¿no? Recuerda que toda célula inicia con cromatina. Profesor, ¿para la meiosis es igual? Claro, igual. Lo mismo, tiene que haber una replicación. Profesor, ¿solamente se replica el ADN o la cromatina? No, 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 no. También se replica el nucleolo y también se replica el centriolo. Eso todo se da en la fase S, ¿no? Sí. ¿Por qué se le llama fase S? Bueno, fase de síntesis. Síntesis de más ADN, síntesis de más nucleolo, síntesis de más centriolo. Profe, ¿y en la fase G2? Bueno, en la fase G2 se va a dar la ganancia de ATP. Va a ganar ATP. ¿Y cómo es que va a ganar ATP? Va a ganar ATP a base de enzimas y de proteínas. Profe, ¿las enzimas son proteínas? Sí. Las enzimas son proteínas sólidas. En cambio, las proteínas normales pueden ser líquidas, moléculas pequeñas. Bien, ahora, una vez que la célula ya está lista va a pasar a la etapa M. En la etapa M, si es una célula somática que ha hecho interfase, hará mitosis. Si es una célula sexual que ha hecho interfase, luego hará meiosis. Y la mitosis y la meiosis tienen las mismas etapas. ¿Cómo se llama la primera etapa? La primera etapa se llama profase. La segunda etapa se llama prometafase. Luego se llama metafase. Luego se llama anafase. Luego se llama telofase. Y luego se dividen las células hijas. ¿Correcto? No te olvides, ¿ah? Ahora, para que me entiendas claramente de qué te estoy hablando, mira estos GIFs. En el primer GIF te hablo de la mitosis. Aquí, una célula madre diploide, 2N46, va a formar 2 hijas, 2N46. Aquí, mitosis. Meiosis. La meiosis se divide en 2. Meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1, una madre 2N46 se va a dividir en 2 hijas 2N46. Eso es la meiosis 1. Ahí está, meiosis 1. Para la meiosis 2, cada hija 2N46 se va a dividir en 2 hijas N23, las cuales serían diferentes. ¿Correcto?
No te olvides, es muy importante que eso lo tengas en cuenta. Ya está. Correcto, ahora sí podemos seguir, ¿ya? Podemos continuar con la clase. Es un pequeño resumen de todo lo que vamos a hablar hoy día. Bien, sigamos. La importancia biológica. ¿Qué organismos realizan mitosis? Dos tipos de organismos, los organismos unicelulares y los pluri. Los pluri, ¿para qué realizan mitosis? Bueno, tú cuando te haces un corte en la mano, te raspas, mueren células epiteliales. Entonces, por mitosis, se tienen que regenerar células epiteliales. Sencillo. ¿Ves? Esa es mitosis. Profe, una consultita. Es cierto que si, por ejemplo, yo me rasco, me está saliendo la costra y me raspo esa parte y sangra nuevamente, o si, por ejemplo, tengo contacto con el polvo, la herida, o de repente entra alguna bacteria o un virus, ¿eso puede ser que se active una célula cancerígena? Sí, pero para que me entiendas mejor, voy a explicártelo de esta manera. Aquí está la célula de tu piel. Aquí está la célula de tu piel. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 3, 6, 9, 10. Tú al momento de caerte, rasparte, mueren esas 10. Entonces, por mitosis, se tienen que regenerar esas 10. Pero supongamos que tú te sacas la costra constantemente. Entonces, cada vez se van a ir regenerando 10, 10, 10, 10, normal. Pero en una de esas, ya no se van a regenerar 10. De repente se regeneran 14, 15, de repente 20, ¿no? De repente 30, de repente 40. Mira, se está formando un bulto, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Tumor. ¿Y qué es el tumor? Cáncer, pues, ¿no? Entonces, cáncer o tumor se define como una proliferación excesiva de la división celular por mitosis, que puede ser provocado, pues, de manera, pues, inducida. Puede ser a través del polvo, puede ser a través de bacterias, virus, protozoarios, gusanos, ¿no? ¿Ya? También sirve para el crecimiento, ¿no? Para el desarrollo. También para la metamorfosis, ¿no? De los insectos, por ejemplo, ¿no? Hacen mitosis. Los anfibios también. Las células de sus extremidades hacen mitosis para generar las patitas, ¿ya? Profe, la estrella de mar se reproduce sacándose un pedazo del brazo y de ese pedazo del brazo sale una nueva estrella, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Por mitosis. Profe, y ese pedazo de brazo que le falta se regenera, ¿no? ¿Por mitosis? Sí. Quiere decir que hay algunos animalitos que utilizan la mitosis para reproducirse. Pluricelulares. Profe, la lagartija, cuando se siente acechada por un depredador, ella para correr más rápido, ¿es cierto que se mutila la cola? Sí. ¿Y la cola le vuelve a crecer? Sí. ¿Cómo? Por mitosis. Profe, y en el caso de los unicelulares, ¿para qué realizan la mitosis? Para reproducirse. Las bacterias, por ejemplo, ¿no? La bacteria por mitosis va a generar otra bacteria que va a ser igualita. ¿Y recuerdas que la mitosis forma células iguales? Profe, ¿solamente las bacterias se reproducen por mitosis? No, también están los protozoarios, también están las algas unicelulares, los hongos unicelulares. No te olvides. Profe, entonces, la mitosis en los unicelulares es un tipo de reproducción asexual. Claro, ¿sí? ¿Qué organismos realizan meiosis? Igual, pues no los pluri, los uni. Los pluri, ¿para qué realizan meiosis? Para formar gametos. ¿Qué son los gametos? Células sexuales. Tú formas espermatozoides, N23. Tú formas óvulos, N23. Al momento de la fecundación, el cigoto es 2N46. El cigoto ya no es una célula sexual, ya no. Este cigoto va a ser mitosis, 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 y formará las capas embrionarias, que sería ectodermo, mesodermo y endodermo, y esas capas embrionarias, cada una hará mitosis
para ir formando los respectivos órganos, los respectivos sistemas. Bien, los unicelulares como las bacterias, los protozoarios, ellos no realizan meiosis, ¿ya? Ellos no realizan. ¿Por qué? Bueno, ¿tú has visto alguna vez una bacteria que forme espermatozoides? No. ¿Que forme óvulos? No. ¿Correcto? Entonces, ellos no realizan meiosis. Ningún unicelular. Aquí, por ejemplo, le vamos a dar importancia a estos tres personajes. Primero, Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Ellos fueron los que recopilaron información de la célula. Fueron los que establecieron el concepto de la célula, ¿no? La célula es la mínima unidad funcional, anatómica, fisiológica y dependiente de todo ser vivo. Matthias Schleiden, zoólogo, y Theodor Schwann, botánico. Ellos establecieron la famosa teoría celular. También hay que darle importancia a este señor llamado Rudolf Virchow. Él descubrió el ciclo celular. Él descubrió el ciclo celular. ¿Cómo? Él fue el primero en manifestar acerca del origen de la célula. ¿De dónde proviene la célula? La célula se origina a partir de otra ya existente. Y también sus estudios del origen de la célula se basaron a la proliferación celular, es decir, a la formación del cáncer. Por eso es que a él también se le conoce como el padre de la patología cancerígena, el descubridor del cáncer. Profe, ¿cuál es la diferencia entre diploide y haploide? Ya vamos a repetirlo una vez más, pero ojo, presten atención. 2N46, diploide. N igual a 23, haploide. Diploide y haploide. Diploide, nosotros tenemos 46 cromosomas en 23 pares dentro del núcleo. N23, tenemos 23 cromosomas, que no es lo mismo que 23 pares. Las haploides son células sexuales. Las diploides son células somáticas. No te olvides, ¿ah? Somáticas, sexuales. ¿Ya? Muy bien, no se preocupen, no se preocupen. Ahí, ya está. Listo. Profesor, ¿por qué no es lo mismo pares con cromosomas? Bueno, porque cuando hablas de cromosomas, hablas de sí. Mira, es un cromosoma y es un par. No es igual, ¿no? Al momento de que tú utilizas, por ejemplo, cuando sea la fecundación, ¿no? Un espermatozoide tiene 23 cromosomas. Aquí está. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 23, ¿no? Y acá en el óvulo también hay 23. Quiere decir que un cromosoma de aquí se une con otro de aquí. Uno de aquí con otro de aquí. Ahí es un par recién, ¿sí o no? Por eso te digo, no es lo mismo un par que un cromosoma. Listo, entonces ya te mencioné un poquito acerca de ellos, ¿no? Listo, sigamos. Hablemos ahora de el ADN. El ADN tiene dos estados. El ADN tiene un estado condensado y un estado descondensado. El estado condensado se llama, y el estado descondensado se llama cromatina. Mira, aquí está el cromosoma. ¿Y por qué se le dice condensado? Bueno, porque es un ADN que está bien enrollado, mira, bien enrollado, ¿sí? En cambio, mira cómo es la cromatina. El ADN está desenrollado, mira. Cuando la célula se condensa, la cromatina se enrolla para formarse cromosomas. Cuando la célula se descondensa, la cromatina se desenrolla, el cromosoma se desenrolla para hacer cromatina nuevamente. ¿Correcto? Ambos tienen en común algo. Ambos tienen información genética, o sea, tienen genes. Información para rasgos, color de ojos, color de piel, ambos.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la cromatina tiene unas bolitas. Esas bolitas se llaman proteínas histónicas, o sea, histonas. Acá hay histonas, acá no hay histonas. Otra diferencia es que, mira, pues, está enrollado y aquí está desenrollado. Primero, veamos al cromosoma. Un cromosoma puede tener un palito, como puede tener dos palitos. A cada palito se le llama cromátide, cromátide o cromátida. Es lo mismo. Una cromátide o cromátida. Una cromátide o cromátida equivale a un cromosoma. Quiere decir que acá hay dos cromátides o un par de cromosomas. Cuando solamente tiene una cromátide o un cromosoma, se le llama cromosoma simple. Pero en este caso tiene dos, entonces se le va a llamar cromosoma doble o se le va a llamar cromátides hermanas. ¿Por qué se le llama cromátides hermanas? Porque este cromosoma y este cromosoma son de un solo progenitor. De un solo progenitor. Pero profesor, ¿qué pasaría si este cromosoma se une con este cromosoma? Eso se llama cromosomas homólogos. ¿Y por qué se le llama cromosoma homólogo? Bueno, porque los cromosomas homólogos, uno deriva de un progenitor y otro de otro progenitor. Ese es en el caso de la meiosis. No te olvides. Muy bien. Un cromosoma también tiene dos brazos. Tiene un brazo P, tiene un brazo Q. Como este es un cromosoma doble, tiene dos brazos P y dos brazos Q. ¿Qué es lo que separa los brazos? Los brazos los separa un ganchito llamado centrómero. Y ese centrómero por dentro tiene unas proteínas. Esas proteínas se llaman cinetocoros o cinetocoro. ¿Y sabes para qué sirve? ¿Recuerdas que te había hablado del centriolo? ¿Te acuerdas que el centriolo se estiraba? Una vez que se estiraba el centriolo formaba una red. ¿Y recuerdas para qué servía esa red? Para que los cromosomas se alineen al centro, ¿no? Aquí, mira. ¿Y cómo es que estos cromosomas se sujetan a esta red? Se sujetan gracias al centrómero y gracias al cinetocoro. Y más adelante te voy a explicar y te voy a preguntar, a ver si te acuerdas, ¿ah? En la parte superior, en la parte inferior tenemos otra proteína llamada telómero. ¿Qué hace el telómero? El telómero mantiene enrollado a los cromosomas. El telómero es como ese ganchito que tú tienes en tus pasadores. ¿Para qué utilizas ese ganchito? Para meterlo sobre el orificio de la zapatilla, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú le quitas ese ganchito? ¿Qué pasa con el pasador? Se deshilacha, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con el ADN, ¿no? Si tú rompes el telómero o el telómero se va, pues el ADN se desenrolla y se convierte en cromatina, ¿no? Profesor, ¿es cierto que el telómero también se le conoce como la proteína de la juventud? Sí. ¿Por qué? Porque cada vez que tus células se dividen, mira, se siguen dividiendo, los telómeros de los cromosomas se desgastan. Cuando un cromosoma ya no tiene telómeros, significa que sus células ya no se pueden dividir. Por ejemplo, si eso se da en las células de la piel, ahora entiendes por qué te salen arrugas. Si, por ejemplo, estás en mucho contacto con el sol puede alterar tus células, puede romper tus cromosomas, ya no se pueden dividir. Por eso es que te salen las manchas negras, pues. Por eso es que se quema tu piel. Profesor, cuando yo envejezco, mis órganos también dejan de funcionar, ¿no? Claro, eso es porque las células, pues, del estómago, del páncreas, del hígado, de los pulmones, de los riñones, ya no se pueden dividir, pues, ¿no? Con el paso del tiempo. Tanto se han dividido que llega un momento donde ya no tienen telómero, no se pueden dividir. ¿Estás entendiendo, no? Bien, ¿cómo se clasifican los cromosomas? A los cromosomas los podemos clasificar según la posición del centrómero y según el tamaño de sus brazos. Por ejemplo, tú sabes que este es P y Q, ¿no? Aquí, P y Q, ¿cómo están? Iguales.
¿Y dónde está el centrómero? El centrómero está al medio, ¿cierto? Aquí, ¿cómo es P? P es menor que Q. P es menor que Q. El centrómero está a favor de Q, ¿cierto? A favor de Q. Aquí, P es mucho menor que Q, ¿cierto? Y aquí el centrómero está, tú lo puedes decir de esta manera, puedes decir está muy a favor de Q o también puedes decir que está casi terminal. Casi terminal. Aquí, P es igual a 0. Quiere decir que solamente hay Q. ¿Y dónde está el centrómero? El centrómero está en la parte terminal o en la parte superior. Ahora, de estos 3 cromosomas, nosotros, los humanos, solamente tenemos estos 3. Y los chimpancés tienen estos. Quiere decir que nosotros inicialmente teníamos el telocéntrico, inicialmente. Pero conforme fuimos evolucionando, empezamos a desarrollar esos pares de cromosomas. ¿Y te acuerdas que yo te hablé de los 46 cromosomas que tienes en 23 pares? Ya, pues cualquiera de esos 23 pares, algunos pueden ser metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, pero no tienes ningún telocéntrico en esos 23 pares. Listo. Perfecto. Hasta ahí está todo claro, ¿no, muchachos? No hay ninguna pregunta, no hay ninguna consulta. Recuerda que puedes preguntarme, ¿eh? Me aburro cuando no me preguntan. Me lajeo. La cromatina. A ver, la cromatina. Profe, ¿el par 23 es llamado gonosoma? Sí, también, claro. El par 23 tiene varios nombres. Al par 23, sea XX o XY, tú lo puedes llamar alosoma, lo puedes llamar gonosoma o pseudoautosómico. Varios nombres tiene. Profe, el cinetocoro es una proteína que ayuda dándole fuerza al centrómero. Exacto, sí. Muy bien. Es su fuerza, ¿no? Cromatina. Mira, aquí está, ¿no? La cromatina es un ADN desenrollado, ¿no? Y tiene unas proteínas llamadas histonas. Profe, ¿qué era el crossing over? El crossing over es el desarrollo, el proceso por el cual los cromosomas, tanto del papá como de la mamá, se intercambian genes. Este cromosoma, por ejemplo, le da genes a otro. O no, bueno, perdón, me corrijo. Este cromosoma con este, ¿no? Un ejemplo, este con este. Este le da genes a él y él le da genes a este. Intercambian. Eso ya lo explico en la mitosis, en la meiosis, no se preocupe. Aquí no tiene nada que ver porque aquí solamente estoy dando un concepto general de lo que es el cromosoma. La cromatina. La cromatina es un ADN descondensado y también tiene pues información genética, ¿no? Que son para los rasgos, color de ojos, color de piel. Ya te dije que la diferencia entre cromosoma y cromatina es que la cromatina tiene unas proteínas llamadas histonas. Aquí están las histonas, mira esas bolitas. Esas bolitas son las histonas. La cromatina tiene una unidad. La unidad de la cromatina se llama nucleosomas. Y ahí está escrito. ¿Qué es un nucleosoma? Un nucleosoma está formado por un octámero de histonas, o sea, por 8 histonas, más una porción de cromatina. Eso es un nucleosoma. Por ejemplo, cuando la célula se va a condensar, cuando entra en condensación la célula, hay una histona llamada HN1. Esa histona 1, aquí está, la H1, es la que detecta esa condensación y dice a los demás nucleosomas, oye, vamos a enrollarnos. Una vez que se enrollan, forman el cromosoma, ¿correcto? Ahora, cuando hay descondensación, esa proteína llamada telómero, el telómero, mira, detecta eso y se rompe, ¿no?
para dejar que los nucleosomas se separen y así formar nuevamente la cromatina, ¿no? ¿Te das cuenta? No es muy difícil. Es cuestión nada más de que tú relaciones. Cuando hay condensación, la cromatina pasa a cromosomas. Cuando hay descondensación, los cromosomas pasan a cromatina. Listo. Vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con la célula progenitora. Bueno, acá te voy a repetir nuevamente lo que vimos en la primera diapositiva. Esta es la célula que va a participar, bueno, las partes de la célula que van a participar en la división. La carioteca. ¿Cómo relacionas la carioteca? Bueno, la carioteca la vas a reconocer en un proceso llamado cariocinesis. Recuerda que la carioteca es la membrana nuclear. El ADN descondensado, los organoides como son el nucleolo que forma los ribosomas y el centriolo que ayuda a formar esa red, ¿no? Y recuerda que toda célula, sea somática o sea sexual, empieza siendo diploide. Acá está, empiezan siendo diploides. La progenitora sexual genera por meiosis a las finales 4 hijas haploides. La progenitora somática genera por mitosis 2 hijas diploides. El cariotipo. El cariotipo es el número total de cromosomas que tienes dentro de una célula. Eso equivale a 46, a 2N 46. Aquí está, yo te dije que del par 1 al par 22 se les llama cromosomas autosómicos o somáticos. Quiere decir que cualquiera de estos 22 pares hará mitosis. Y el par sexual, que es el par 23, se llama alosoma, se le llama gonosoma o pseudoautosómico. Cuando te digan, ¿cuál es tu cariotipo varón? Ah, profe, 46XY. Y usted, señorita, 46XX. Ese es el cariotipo, no te olvides. ¿Eh? El total de cromosomas que tienes dentro de una célula. Ahora, en el caso de que todavía no te quede claro qué es diploide o qué es haploide, mira esto. Una célula diploide, tú la puedes reconocer de dos formas. La forma más clara es, obviamente, viendo dentro de una célula 46 cromosomas en 23 pares. Esa es la forma más fácil, ¿no? Ahora que también ya, pues si no quieres hacer todo este dibujo, ¿no? Cuando te digan representa una célula, tú puedes utilizar una cromátide, que es un cromosoma, equivale a 23. Pero si yo tengo un par, tengo dos. 23 más 23, 46. Recuerda que una célula diploide presenta dos cromátides o puede representar 23 pares, como tú quieras. Ahora, para la haploide. En la haploide también, mira, tienes al espermatozoide y tienes al óvulo. Igual, ¿cuántos cromosomas ves aquí? 23. ¿Cuántos aquí? 23. Si quieres, lo representas así. Si quieres también una cromátide. Una cromátide equivale a 23. Profe, había uno del superhombre que tenía XXY. El superhombre no es XXY. El superhombre es XYY. El chico YY. Y de la mujer XXX. No se dice supermujer. No se dice superhombre. Se dice supermacho. Y se dice metahembra. Profe, había uno del superhombre que tenía XG y la... Sí, ya, pero esos son aislados, ¿no? Eso lo vamos a ver en genética. Ahorita no entra mucho ese tema, ¿ya? Listo. Entonces, mira, tienes para representar una diploide así o así. Tienes para representar una haploide así o así, como tú quieras. Listo. Ahora sí, dejémonos de mucho floro y vamos a ir directamente con los procesos, que sería la interfase y la división, ¿ya? Interfase. La interfase es la etapa preparativa de la célula. Se divide en fase G1
fase S y fase G2. ¿Qué sucede en la fase G1? Bueno, en la fase G1 solamente aumenta el tamaño de la célula. Mira, ¿cómo inicia la célula? Siendo 2N46. Esto de XXXY es relativo. 2N46 tiene un juego de cromatinas, tiene un nucleolo y un centriolo. ¿Qué fue lo único que pasó? Creció nada más. En la fase S tiene que duplicar todo lo que está dentro, ¿no? Mira, duplica la cromatina, ya no es 2N46, es 2N92. Duplicó el nucleolo y duplicó el centriolo. ¿Ya está? Ahora, en la fase G2 va a ganar energía. ¿Cómo es que va a ganar energía? A base de enzimas y de proteínas. Energía. La moneda energética, en biología, la moneda energética lo vas a considerar como ATP, ¿ya? ATP, adenosín trifosfato. ¿Y cómo es que gana esas enzimas? ¿Cómo es que gana esas proteínas? ¿Te acuerdas que el nucleolo formó ribosomas? Ya, pues esos ribosomas van a formar proteínas, van a formar enzimas. ¿Y qué tipo de proteínas y de enzimas van a formar? Por ejemplo, tenemos una proteína llamada ciclina. También se le llama CDKS. CDKS, ciclina. Esta proteína se va a formar desde el inicio, mira. Va a proteger la fase G1, la fase S, la fase G2 y también vigila la mitosis y la meiosis. O sea, todo. Es como un regulador, es como un supervisor que se encarga de que todo el proceso sea estable, ¿no? Profe, y si en caso no fuera estable, ¿qué hace la ciclina? Bueno, la ciclina se comunica con otras proteínas, con otras enzimas para que haya corrección. Profe, la separasa, la coenzima, ¿qué son? Enzimas, pero también son proteínas, sí. ¿Qué hace la separasa? Bueno, la separasa hace esto. Separa. Su mismo nombre lo dice. ¿Y qué hace la coenzima? Lo contrario. Une. Profe, la P53. La P53 es una proteína que está presente en una etapa llamada anafase. ¿Te acuerdas cuando se formó esa red? Eso es en metafase. En anafase esa red se rompe. Una vez que esa red se rompe, los cromosomas que estaban unidos a esa placa se van a separar. Cada uno se va a ir a los polos. Pero al momento de separarse, se tienen que separar de manera igual, o sea, de manera equitativa, 50-50. Si esto no llegara a suceder, si acá se va a 70, acá se va a 30, acá se va a 40, acá se va a 60, por ejemplo, entonces hay una desproporción. Por lo tanto, lo más probable es que las células no se formen iguales. Entonces, ¿eso qué indica? Que lo más probable es que se forme cáncer, ¿no? Ahora, supongamos que al momento de que se dividen las células, se dividen, una de estas células se duplica o ya se triplica. ¿A eso cómo se llama? Se llama trisomía. Pero ¿qué pasa si aquí, de estos dos, el par se va arriba, el par se va arriba y el otro se queda? Se llama monosomía. Tanto trisomía como monosomía se consideran como síndromes. Síndromes. Síndrome de Down, por ejemplo. Síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de Patau. Entonces, el origen del cáncer se da por una mala separación de las cromátides o de los cromosomas en una fase. El origen de los síndromes es lo mismo, por una mala separación o disyunción de las cromátides o cromosomas. Listo, no te olvides. Continuemos. Ahora vamos a explicar lo que es la mitosis. La mitosis. La mitosis conserva la diploidía. Quiere decir que si la madre es 2N, las hijas también lo serán. La mitosis me dice que a partir de una célula 2N se van a formar dos hijas 2N. Si ella es 46, las hijas también lo son. Por lo tanto, para que las hijas sean iguales a la madre,
¿te acuerdas que tuvo que suceder en la etapa S? La madre replicó su ADN, ¿no? Al replicar su ADN se convierte en 92. Solo así, las hijas pueden ser 46. Una célula diploide madre 2N se origina dos células diploides iguales. Hay dos tipos de mitosis. Tenemos la mitosis astral y la anastral. La mitosis astral se da en la célula animal y la mitosis anastral se da en la célula vegetal. Sí, exacto. La fase S vendría a ser una de las más importantes. Una de las más importantes. ¿Cuál es la diferencia entre la mitosis astral y anastral? A ver, hay dos diferencias. La primera diferencia está en una etapa llamada metafase, que ya le explicaré en un ratito. Y la otra etapa, o la otra diferencia, está en una etapa llamada telofase. ¿Qué sucede en metafase? En metafase se va a formar esta red. Esa red que ves ahí. Esa red llamada el uso acromático o el uso mitótico. Aquí, en ambos. En la astral y anastral. La diferencia es que en la mitosis astral, esa red lo forma el centriolo. Y ese centriolo contiene una proteína llamada tubulina. Y esa tubulina va a estirar los centriolos. Aquí, en la anastral, no hay centriolos. Hay casquetes polares. Y esos casquetes polares se van a estirar solos. Al momento de que esta tubulina estira los centriolos, se van a formar unos destellos, unos asteres. Por eso es que se le conoce como mitosis astral. En cambio, aquí los casquetes polares cuando se estiran no generan esos asteres. Por eso es anastral. La segunda diferencia está en telofase. En telofase se va a formar el famoso surco de división. Este surco de división es un indicativo de que la célula ya está a punto de dividirse. Ya está a punto. Aquí también se forma el surco de división. La única diferencia es que en la célula vegetal no se ve el surco de división. ¿Por qué? Bueno, porque recuerda que la célula vegetal tiene una pared celular y nosotros no tenemos pared celular, los animales. Pero de todas maneras hay un surco de división. Ese surco de división en ambos casos es un indicativo para un proceso llamado citocinesis. ¿Qué significa cito? Célula. Cinesis, división. Quiere decir que acá la célula ya está a nada de romperse y de dividirse en dos. En el caso del astral, hay una proteína llamada actina. Esa proteína llamada actina va a viene y forma un anillo. El famoso anillo contráctil. Y ese anillo contráctil da inicio a la citocinesis, a la estrangulación de la membrana y el citoplasma para dividir a la célula en dos. En el caso de la mitosis anastral, mira, hay una pared. Entonces, esta pared hace poco probable que este anillo de actina rompa, pues, ¿no? No va a poder porque es demasiado débil. Entonces, se tiene que formar una estructura más resistente, ¿no? Para romper la pared primero. Para eso, el aparato de Golgi, ¿no? Es una organela presente en la célula. Ese aparato de Golgi va a crear el fragmoplasto. ¿Qué es el fragmoplasto? Bueno, es un candado. ¿Y qué va a hacer este candado? Lo mismo que el anillo. Va a iniciar la citocinesis, ¿no? Va a estrangular la pared, la membrana y el citoplasma y va a dividir a la célula en dos. Algo así, ¿no? Como ves en el GIF. Listo. Ya está, jóvenes. Esas serían las diferencias que hay entre la mitosis astral y la anastral. Ahora sí, paso de frente, voy a pasar de frente a explicarte los pasos de la mitosis y los pasos de la meiosis. Préstame atención porque tengo que volar, me va a ganar la hora. Bien, mitosis. Todas las células pasan por interfase, en algún momento sí,
¿Y recuerdas las células que están en la fase G sub 0? ¿Te acuerdas o no? A esas células que se llaman quiescentes, ¿te acuerdas? Yo dije que son células que en algún momento pasan por división, pero cuando llegan a madurar, ya no lo hacen. La única célula que nunca se ha dividido y que nunca lo hará es los eritrocitos, los glóbulos rojos. Pasos de la mitosis. A ver, la mitosis tiene 5 pasos, pero de esos 5 pasos vamos a obviar uno, que sería la prometafase. Solamente vamos a mencionar la profase, la metafase, la telofase y la anafase. ¿Correcto? Mira, en la profase hay una etapa llamada cariocinesis y en telofase hay otra etapa llamada cariocinesis. Bueno, los que ya han trabajado conmigo saben que hay una manera muy fácil de poder diferenciar lo que sucede en cariocinesis de profase y cariocinesis de telofase. Aquí, en cariocinesis de profase, se va esto. Se va la carioteca y se va el nucleolo. Por eso en cariocinesis de profase vas a poner se va. En cariocinesis de telofase regresa. ¿Qué regresa? La carioteca. ¿Qué más regresa? El nucleolo. Entonces aquí voy a poner regresa, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Bien. Acá arribita, para que te puedas guiar, te estoy poniendo, cuando hay condensación, cromatina a cromosoma. Cuando hay descondensación, cromosoma a cromatina. Es sencillo, estamos haciendo las cosas fácil. Ahora, esta célula ya pasó por interfase, ¿no? Inicialmente tenía un nucleolo, tenía un centriolo, tenía un juego de cromatinas y su interfase. Fase G1, fase S y fase G2. Ya está lista. Entra a profase de la mitosis. ¿Qué sucede en la profase de la mitosis? Primero, hay condensación. Por condensación, ¿qué pasa con la cromatina? Se está convirtiendo a cromosomas. Por cariocinesis, ¿qué se va? Se va la carioteca. Ahí está. Se va el nucleolo. ¿Qué pasa con los centriolos? Los centriolos están migrando a los polos. Los centriolos están migrando a los polos y se van estirando, ¿no? Metafase. En metafase, los centriolos ya migraron a los polos y esa proteína llamada tubulina ha estirado los centriolos para formar esa red llamado el uso acromático o el uso mitótico. Ahora, aquí la célula alcanza su máximo estado de condensación. Por lo tanto, como ya no hay condensación, ahora ya no es más cromatina. Ahora que son cromosomas. Ahora, esos cromosomas están al centro. Están formando una placa ecuatorial. ¿Y cómo es que esos cromosomas se alinean, se sujetan a esa placa ecuatorial? ¿Cómo? ¿Qué los ayuda? Te dije que te iba a preguntar. Gracias al centrómero y a esas proteínas que están presentes, llamada el cinetocoro, ¿no? Exacto, muy bien. Gracias al centrómero y al cinetocoro, no te olvides, ¿ah? Anafase. En anafase se rompe el uso mitótico. ¿Te acuerdas de esa enzima llamada separasa? Esa separasa pues reduce la tensión del uso mitótico y lo rompe. ¿Qué pasa con los cromosomas? Bueno, acá no se les llama cromosomas, se les llama cromátides hermanas. Y ya te expliqué, ¿no? ¿Por qué se le llama cromátides hermanas? Porque ambas cromátides le pertenecen a un solo progenitor. En cambio, si este le pertenece a uno y este le pertenece a otro, ahí se llaman cromosomas homólogos. En este caso, en anafase de la mitosis se da la separación de cromátides hermanas. Y mira, ya va iniciando la citocinesis. Quiere decir que la célula ya va adquiriendo el surco de segmentación.
se va iniciando poco a poco la citocinesis. ¿Te acuerdas que acá hay una proteína presente? ¿Cómo se llama esa proteína presente? La P53, ¿no? Tiene que detectar que acá vaya 50-50, 50-50, 50-50. Si en caso hubiera una desproporción, pues cáncer, ¿no? Síndromes. De anafase a telofase, ¿qué cosa hay? De anafase a telofase ocurre descondensación. ¿Qué pasa con el cromosoma? Se convierte nuevamente a cromatina. ¿Correcto? De cromosoma a cromatina. Hay cariocinesis. Por cariocinesis, ¿qué regresa? Regresa la carioteca, regresa el nucleolo y se forma el surco de división. Una vez que se forma el surco de división, esa proteína que está en la membrana llamada actina, esa proteína va a formar el anillo y ese anillo llamado anillo contráctil de actina es el que va a ejercer la presión estrangulando a la membrana, estrangulando al citoplasma y dividiendo la célula en dos. Entonces, el resultado de la citocinesis me dice que esas dos células se van a separar formando dos células hijas que son iguales a la mamá, ¿no? La mamá era 46-2N, sí. ¿Tenía un centriolo? Sí. ¿Tenía un nucleolo? Sí. ¿Tenía un juego de cromatinas? Sí. Entonces, ¿será cierto que la mitosis conserva el número de cromosomas? Sí. ¿Conserva la diploidía? Sí. ¿Forma células iguales? Sí. ¿Solo las células somáticas pueden hacer mitosis? Sí. Correctísimo. Profesor, ¿cuánto tiempo demora todo esto? Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Porque todas las células tienen diferente tipo de división. Y tiempo de división. Listo. Si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces voy a explicar la meiosis, jóvenes. ¿Ninguna duda? ¿Nada? Listo. Terminamos. Entonces, con mitosis vamos con la meiosis. La meiosis reduce el número de cromosomas. Reduce. De 2N a N. De 2N a N. En la meiosis 1, una célula diploide 46 va a formar dos hijas 2N46. Pero, ¿cómo están esas hijas recombinadas? ¿Qué han hecho esas hijas? Esas hijas han pasado por crossing over. Entonces, son hijas recombinadas, ¿ya? Recombinadas. En la meiosis 2, cada hija 2N46 recombinadas, cada hija va a formar dos hijas N23. Y acuérdate que cada hija N23 es diferente. No son iguales, son diferentes. Ahí está la razón de por qué tú y tu hermano, por más que tengan el mismo ADN, no son igualitos. Ya sé que me vas a decir, pero profe, los gemelos, ya tranquilo, eso te explico al último. Pero ahorita solamente céntrate en que si tú no has nacido a la vez con tu hermano, ha nacido por años, no importa la cantidad de años, pero no son iguales, ¿ya? A la meiosis 1 se le llama meiosis reduccional. A la meiosis 2 se le llama meiosis ecuacional, ¿ya? Reduccional y ecuacional. Bien, para no estar explicando nuevamente profase, metafase, ¿no? Vamos a ver estos datos que son importantes. En la profase 1, aquí, en la profase 1 ocurre la variabilidad genética. O sea, aquí se va a dar pues ese apareamiento, esa recombinación de genes entre los cromosomas, el crossing over. Entonces, para entender eso, vamos a explicar desde el inicio. A ver. Vamos. Aquí, la célula que inicia todo es una célula sexual, ¿no? 2N46. Tiene un centriolo, tiene un nucleolo, tiene un juego de cromatinas.
y va a ser interfase, ¿no? Tú ya sabes la interfase. Tú ya sabes la interfase, mira. El interfase, ¿cuál es el resultado? El resultado de la célula es 2N92, ¿no? Tiene 2 centriolos, tiene 2 nucleolos y tiene el juego de cromatina duplicado. Esta célula va a la meiosis 2. Una vez que va a la meiosis 2, pasa por profase 1. Ya, antes de decir profase 1, profase. ¿Qué sucede en la profase? Condensación. ¿Qué pasa con la cromatina? Se convierte a cromosomas. Por cariocinesis, ¿qué se va? La carioteca y se va el nucleolo. ¿Correcto? Después de esa condensación, después de esa cariocinesis, en la misma profase 1 hay 5 etapas más. ¿Cómo se llaman esas 5 etapas más? Se les llama leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. El famoso le sigo a Paquita día a día. ¿Ya? Mira, después de esa condensación y de esa cariocinesis, sigue 5 etapas más en la profase 1. En leptonema se va a formar los cromosomas Bouquet. Bouquet. Las señoritas saben de esas palabras. Bouquet. Es lo que van a lanzar cuando se casen, ¿no? ¿Por qué se le llama cromosoma Bouquet? Bueno, porque son cromosomas larguitos, largos, que tienen el objetivo de aparearse próximamente. Pero, ¿cómo están aquí estos cromosomas Bouquet? Están separados, mira. Separados, muy alejados. Eso es el leptonema. Se forman los cromosomas Bouquet y están separados. En cigonema, se atraen, se gustan, se juntan, o bueno, están juntándose, ¿no? A eso se llama sinapsis de cromosomas Bouquet. En cigonema ocurre la sinapsis de cromosomas Bouquet. En paquinema, aquí está la parte más importante. Aquí, tanto el cromosoma rojito como el azulito se están dando besitos, se están abrazando, están compartiendo genes. A eso se llama el intercambio de material genético o el crossing over, ¿no? El crossing over. Listo. En diplonema se va a formar el famoso quiasma. ¿Qué es el quiasma? El quiasma es la X, la evidencia, la prueba de que ambos cromosomas han pasado del beso al abrazo, al perreo chacalonero, al perreo a fuegote. El quiasma es la prueba, la evidencia de que ambos cromosomas siguen intercambiando genes, pero con más intensidad. ¿Ya? Con más intensidad. En diacinesis, los cromosomas se separan. El azul se separa del rojo y el rojo se separa del azul. Y cada uno se lleva el pack de otro. Pero tú dirás, profe, qué cochino, ¿cómo vamos a hablar del pack? No, estoy hablando del pack de memes, pues, ¿no? El pack de memes. Cada uno se lleva un poco del gen del otro. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama cromosomas homólogos. Homólogos, ¿te acuerdas, no? Te dije, ¿no? Homólogos. Ahí está. Después de esos cromosomas homólogos, ¿no? Después de que se forman, sigue la metafase 1. Y la metafase 1 no es lo mismo que la metafase de la mitosis. La metafase 1 tiene doble placa ecuatorial, mira. Doble placa. La metafase de la mitosis solamente tiene una placa. En la metafase 1 se forma doble placa, diferente, ¿no? La anafase 1 de la meiosis 1 es diferente a la anafase de la mitosis. En la anafase de la mitosis se separan cromátides hermanas. En la anafase 1 de la meiosis 1 se separan cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos diferentes. Ya la telofase, como puedes ver, es un poquito similar. Y el resultado son 2 hijas 2N46. Pero ¿cómo están recombinadas? Porque han hecho crossing over, ¿no? Ahora, estas 2 células hijas, 2 hijas, van a migrar de la meiosis 1 a la meiosis 2.
A esa migración se le llama intercinesis. Intercinesis. Y para eso vamos a decirle a nuestro amigo Goku que nos ayude. Ahí está. Goku nos va a ayudar a llevar estas dos células acá a la meiosis 2. Cada una es 2N46 recombinadas. Listo. Ahora, una vez que llegan a la meiosis 2, la pregunta es, profesor, en la profase 2 de la meiosis 2, ¿nuevamente harán leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis? No, no van a hacer esto. ¿Por qué? Bueno, porque ya ha habido recombinación en la profase 1. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, la profase 2 es igualita a la mitosis, porque va a tener condensación y carecinesis, nada más. La metafase 2 de la meiosis 2 es igualita a la metafase de la mitosis. ¿Por qué? Porque se forma solamente una placa ecuatorial. La anafase 2 de la meiosis 2 es igual a la anafase de la mitosis. ¿Por qué? Porque se separan cromátides hermanas. Pero aquí son cromátides hermanas dobles. Cromátides hermanas dobles. Y telofase, como puedes ver, mira, un poquito diferente por la cantidad de células, pero los resultados son 2 hijas N por cada lado. En total serían 4. Aquí arriba te pongo, acá abajito te pongo bien claro, mira. La meiosis 2 es muy similar a la mitosis en referencia a sus pasos, más no a su resultado. Por lo tanto, si te dicen, ¿qué etapas de la meiosis son iguales a la mitosis? Aquí solamente pones una breve diferencia, ¿no? Aquí. La diferencia aquí es que se separan cromátides hermanas dobles nada más. ¿Ya? Profe, ¿cuál sería la etapa más extensa? Profase 1. Profase 1 es la etapa más extensa. Listo. ¿Quedó claro, no? Ha quedado claro. Me has entendido todo, ¿no? No hay ningún problema. Listo. Ojo, pregunta. Pregunta, no te quedes, ¿ah? Tú has visto, has revisado el video y el video te ha dicho que seas activo, que mantengas fresco a tu cerebro. Si no preguntas, te vas a olvidar. Intercinesis es la migración que hay de estos cromosomas que se formaron por meiosis 1 a la meiosis 2. Esa es la intercinesis. ¿La diferencia de qué? ¿La diferencia de qué? Me estás preguntando, mitosis y meiosis. La diferencia es pues que la mitosis es una división que lo realizan las células somáticas. La meiosis es una división que lo realizan las células sexuales. La mitosis forma células iguales. La meiosis forma células diferentes. Si me estás preguntando por acá, en qué se parece, qué etapas de la mitosis son iguales a las de la meiosis. Si te refieres a eso, yo expliqué que son estas 3 etapas. Estas 3 etapas de la meiosis 2 se parecen, perdón, completo voy a hacerlo. Estas 3 etapas son similares a la mitosis. Y dije que acá encontraríamos una pequeña diferencia. Esta diferencia es que aquí se separan cromátides hermanas dobles, mientras que en la mitosis se separan solamente cromátides hermanas. Listo, ahora sí, voy a explicarte lo que es la gametogénesis para terminar con eso. Bueno, la gametogénesis es lo mismo que la meiosis, solamente que ahora te lo explico directamente con espermatozoides y óvulos. ¿Qué hace la gametogénesis? Bueno, pues va a formar gametos y se divide en espermatogénesis. ¿Dónde ocurre eso? En el testículo, pues, ¿no? Y se divide en ovogénesis. ¿Dónde ocurre? En el ovario, ¿no? Sencillo. Ya, voy a empezar primero con la espermatogénesis, que es más rapidito. En el testículo hay una célula madre llamada espermatogonio, que es 2N46. ¿Qué tiene que hacer? Interfase. Por interfase se convierte en una célula 2N92 llamado espermatocito 1.
El espermatocito 1 tiene que hacer meiosis 1. Por meiosis 1 forma dos hijas 2N46. Acuérdate que esas hijas son recombinadas. ¿Cómo se van a llamar ahora? Espermatocito 2. Ese espermatocito 2 tiene que hacer meiosis 2. Por meiosis 2, cada hija o cada espermatocito 2 tiene que formar dos hijas haploides. 23. ¿Cómo se van a llamar? Espermátides. Hasta aquí es la espermatogénesis. Hasta aquí. ¿Qué tiene que pasar con esas espermátides? Tienen que pasar por un proceso de diferenciación. Ese proceso de diferenciación lo van a hacer en una región del testículo llamado epididimo. En ese epididimo, cada espermátide va a ganar un flagelo y se va a convertir en espermatozoides. Ahora se dice que por cada espermatogonia se forman 4 espermatozoides. Ahora se dice que por cada 10 mililitros de esperma tenemos alrededor de 400 millones de espermatozoides. Y que de esos 400 millones de espermatozoides, pues solamente 100 millones llegarán a las trompas de falopio. Y de esos 100 millones, solamente uno fecundará, ¿no? O sea, ahí entra la lucha por la supervivencia, ¿no? Vamos con la ovogénesis. En la ovogénesis hay una célula madre que está en el ovario, llamado ovogonia. Y la ovogonia es 2N46. Tiene que hacer interfase. Por interfase se convierte en un ovocito primario, ovocito 1. El ovocito 1 es 2N92. El ovocito 1 tiene que ser meiosis 1. Por meiosis 1 forma dos células, ovocito 2 y cuerpo polar 1. Cuerpo polar 1. Cada uno es 2N46. Acuérdate que son recombinados. Pero esta célula no sirve, muere por falta de nutrientes, falta de hormonas, no tiene la capacidad, no sobrevive. Entonces, este ovocito 2 tiene que hacer meiosis 2. Por meiosis 2 forma dos hijas N, haploides. Uno se llama ótide, otro se llama cuerpo polar 2. Y mira, si este cuerpo polar 2 sobrevive, ahí está la respuesta de por qué salen mellizos. Mellizos es cuando hay dos óvulos y por ende hay dos espermatozoides. Pero lo normal es que no sobreviva, pues, ¿no? Entonces solamente me queda la ótide. Profesor, ¿la mujer ya puede quedar embarazada con ótide? Sí. Profesor, ¿la mujer ya puede quedar embarazada con ovocito secundario o 2? Sí, claro. Profesor, ¿y de qué depende de que yo pueda formar óvulos, que es la célula principal? Bueno, todo depende de la primera relación sexual. ¿De la primera relación sexual? Sí. Pero, profe, ¿yo puedo quedar embarazada? Claro. Pero imagino pues que tú ya estás en una edad en la cual tú ya conoces tu ciclo menstrual. Sabes qué días son infértiles, sabes qué días son fértiles, sabes qué días menstruas. No, imagino que eso ya lo tienes en mente. Profe, todavía no, todavía soy chiquita. Ya, bueno, como todavía eres chiquita, ya, vamos a explicarte entonces. El ciclo menstrual de la mujer. Ciclo menstrual. A ver, vamos. Vamos a hacerlo simple nada más, no se preocupen. Del día 1 al día 28. Del día 1 al día 7, del día 7 al día 12, del día 12 al día 18. ¿Perfecto? Bien. De este día, del día 1 al día 7, baja los niveles de la hormona folículo estimulante, luteinizante, estrógeno y progesterona. Por eso, en estos días te visita Andrés, ¿no? La menstruación. Hay un desprendimiento de la pared uteral, endometrio, provoca una hemorragia, ¿no? Del día 7 al día 12 tienes 5 días infértiles. Aquí hay 97 probabilidades que no quedes embarazada. Del día 12 al día 18 están los 6 días fértiles. Aquí hay 97% de probabilidades que quedes embarazada. Del día 18 al día 28, igual, sí, 10 días infértiles, 97% de probabilidades que no quedes embarazada. Ahora,
Aquí solamente hay un 3% de probabilidades que quedes embarazada. 3% que es nada, ¿no? A ver, profe, ¿y por qué algunos bebés salen siameses? Es por un mal desarrollo, ¿no? Es porque cuando se forman gemelos, hay una capa embrionaria que no se llega a desprender por completo. En una mujer lo normal es que no te venga hasta 2 meses. En una mujer que recién está empezando, ¿no? Que es joven. Pero cuando la mujer ya es adulta y no le viene 2, 3 meses, tiene que hacerse ver porque lo más probable es que tenga algún tipo de ovario poliquístico o alguna infección en la vagina que impida que se desarrolle la ovogénesis. Bien, entonces, para ser más claros, ¿cuántos días infértiles tienes? ¿Tienes 15 días infértiles? ¿Tienes 6 días fértiles? Y tienes 7 días de menstruación. Ahí están los 28 días. Claro, si hablo de una mujer regular, ¿no? Profe, una consulta. ¿Es cierto que entre el espermatozoide X y Y, el X es más rápido? Sí. ¿El Y es más lento? A ver, me voy a corregir ya. Creo que me he equivocado. Sí, me he equivocado. Entre el X y el Y, ¿cuál es más rápido el Y? ¿Cuál es más lento el X? Pero lo malo es que cuando llega el Y cuando llega a las trompas de falopio, aquí está, mira, aquí está el ovario, aquí está el ovario, aquí llega el Y. El Y cuando llega, la mujer ya tiene que haber ovulado. Si ya ovuló, entonces se forma el varoncito, pues. Pero ¿qué pasa si el Y llega y la mujer no ovuló? El Y muere, pues, porque el Y es débil. En cambio, si llega el X, el espermatozoide X puede esperar 72 horas. O sea, 3 días. 3 días, mira, 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 mira. Ay, perdón. 72 horas. El X puede esperar al óvulo 3 días. El óvulo puede esperar al espermatozoide X 3 días. Bueno, incluso al Y también 3 días. Por eso es que se considera pues 6 días de fertilidad, ¿no? Entre el 2 al 15, que es tu día de ovulación, perdón, y del 15 al 18, ¿no? Listo, así que ahora que ya tienes un poquito más de información, señorita, pues imagino que tomarás la mejor decisión, ¿no? Listo, a cuidarse, a protegerse. Si te has protegido contra el COVID, bueno, protegerte contra una bendición que no tienes en mente todavía es mucho más fácil. Muy bien, jóvenes, voy a dictar las claves. Ya estamos en las 12 en punto. Dictamos las claves. Igual si tienes algún problema con alguna pregunta que no me entiendas, me lo haces saber con la tutora. Ah, me falta algo, ¿no? Explicarte por qué el de los gemelos y los mellizos, ¿no? Bueno, los gemelos es muy fácil. Provienen de un cigoto. Este cigoto automáticamente se duplica. Se duplica. Si el cigoto es XX, o sea, una mujer, se duplica en otro cigoto XX. Por lo tanto, tenemos 2 mujercitas y son criados de la misma placenta. En cambio, en los mellizos provienen de 2 óvulos y 2 espermatozoides. Se forman 2 cigotos diferentes. Son criados en la misma placenta, pero en diferente saco amniótico. Profe, ¿es verdad que si tienes quistes no puedes tener hijos? Si eres joven, pues, si eres joven, por ejemplo, 15, 16 años, de cierta forma desaparecen. Pero si ya presentas quistes a partir de los 25 años en adelante, lo más probable es que no. A menos de que te hagas una cirugía, ¿no? Bien, listo. Dictemos las claves, jovencitos. Apunta las claves. 1, dedo. 2, beso. 3, dedo. 4, dedo. 5, avión. 6, dedo. 1 dedo, 2 beso, 3 dedo, 4 dedo, 5 avión, 6 dedo, 7 avión, 8 dedo, 9 casa, 10 beso, 11 casa, 12 avión, 17 avión
8 dedo, 9 casa, 10 beso, 11 casa, 12 avión, 13 beso, 14 avión y 15 beso. 13 beso, 14 avión y 15 beso. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Espero que tengan un bonito inicio de semana, un bonito inicio de ciclo. Cuídense mucho, pórtense bien. Ya saben, refresquen su mente, su cerebro. Un gustazo, nos vemos. Ya, la diapositiva se lo paso con la tutora, ¿ya? Que me hacen recordar, por favor. Muchas gracias. Hasta luego.